Dijo el Papa Pío XII: hoy son muchos los que se esfuerzan por arrancar de raíz la fe cristiana de las almas, ya sea con astutas y veladas insidias o con abiertas y obstinadas petulancias. La bienaventurada Virgen María a cada uno de nosotros nos repite aquellas palabras: haced lo que Él os diga. En la Escuela de Nuestra Señora, el espacio radial para conocer y amar más a la Santísima Virgen y dejarnos enseñar por ella en la fidelidad total a su Hijo, según la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. En la Escuela de Nuestra Señora, doctrina, comentarios de la actualidad y el aporte de invitados destacados en el ámbito nacional e internacional. En la Escuela de Nuestra Señora. Conducción: Hermana María de Luján y Ana María Ruiz. En la Escuela de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesús y María. En la Escuela de Nuestra Señora vamos a dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, pero antes de mencionarlos vamos a dar la bienvenida al Padre Hugo Esquives. ¿Cómo le va, Padre? Bien, buenas tardes y bueno, muchas gracias de poder estar por acá. Es el gran operador de radio y cooperador de los temas que vamos a tratar. Y tenemos que dar la bienvenida a nuestro coequiper de este año, que es Nicolás Martinelli. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, hermana. Muy contento y buenas tardes, padre, ante todo. Y muy contento de estar en una nueva oportunidad aquí. Muy bien, y ahora sí, le dejo a Nicolás la lista de todos los países donde nos están escuchando, porque Nicolás este año está haciendo bien el seguimiento de todas las estadísticas de los programas, cómo nos van escuchando de todos lados, y les mandamos muchos saludos. ¿A quiénes, Nicolás? A ver, bueno, es una lista bastante variada, un compendio de lo que hemos recopilado aquí. Sí. Y entre ellos se encuentran, por ejemplo, vamos a empezar ordenadamente en América, los países de México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y bueno,
dejamos para el último a nuestro país, Argentina. Las provincias de... Bueno, en las provincias Tucumán, un saludo muy grande para María Alicia. En Mendoza, saludos para Betiana. Ahí está, un saludo para Betiana Videla, que nos escucha también. Así es. En Río Negro también, Formosa, también mandamos saludos para Mariana. En Córdoba también, un saludo muy afectuoso para Olga Moreno, que esperemos este año poder hacerle una nueva entrevista. Sí, Dios quiere, va a estar en mayo por acá, Olga, así que ya las vamos a tener apalabrada para una entrevista. Un gusto y un gran fruto podremos sacar, ¿no? Y también para todos los oyentes que nos han faltado, ¿no? Muy bien. Y mandamos saludos a Uruguay especialmente también. A todos nuestros hermanos de Montevideo. ¿Y de Europa, quiénes? Bueno, y en Europa también una lista bastante variada. En España, un saludo grande también para el dueño del blog Amor de la Verdad. Sí, que ya le vamos a hacer una entrevista a don Moimunan. Señor Moimunan. Prepárese porque este año no se salva. Bien, que esperemos tenerlo pronto. Francia, Inglaterra, Portugal, Alemania, Polonia, algo bastante novedoso. En Italia, también para la editorial de Chiesa Viva, el doctor Franco Adesa. Sí. Y bueno, hasta ahora esperemos que sean muchos más, ¿no? Sí, Suiza estaba también, que no lo nombraste. Suiza sí. Está también en sí. Muy bien. Bueno, a todos ellos y a todos los que se vayan incorporando, les mandamos un afectuoso fraterno saludo. Y ya que estamos, les recordamos a todos lo siguiente. La semana que viene ya va a ser, vamos a estar en la Semana Santa. Estamos transcurriendo, recuerden, la Semana de Pasión. Esta semana es la Semana de Pasión y la semana que viene, por lo tanto, no va a haber programa, sino que les vamos a recomendar que vuelvan a escuchar el programa número 2 y el 3 del año pasado, que justo toman estas fechas maravillosas, y realmente como el contenido es tan hermoso, ha sido tan hermoso, no vale la pena agregar nada, así que los remitimos directamente a el canal de YouTube, los programas números 2 y 3. Así es. O sea, nosotros volvemos, Dios mediante, después de Semana Santa. Bien. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a esta primera. Hoy tenemos un programa para alquilar balcones también, ¿eh? Sí, señor. Primera fila. Vayan tomando, vayan teniendo a mano lápiz y papel o algo para anotar, porque vamos a ver varios textos muy importantes de documentos de la Iglesia y a compararlos con lo que se ha hecho en el Vaticano II, sobre todo reforma litúrgica. Va a ser un programa bastante completo con respecto a lo que es de doctrina y magisterio. Sí. Y bueno, ya de a poco encaminándonos, tratando de ayudar a las almas para prepararse para que los embates del sínodo, ¿no? Exactamente, que no nos dejemos engañar. Así es. No nos dejemos engañar. Así que no se pierdan los bloques segundo y tercero, que vamos a ir desmenuzando ahí varios documentos importantísimos. Perdón, hermana, te hago una pequeña cita. A ver. Vamos a decir los medios de comunicación antes de todo. Muy bien. Que antes ya nos hemos estado olvidando. Sí. Bueno, el teléfono es 011 15 58 56 82 65. Repetirlo, sí. Bien. 15 58 56 82 65. Muy bien. ¿Y el mail, hermana? El mail es esclavitudmariana2014@gmail.com. esclavitudmariana2014@gmail.com. De paso, aprovecho para saludar a todos los que nos han escrito al mail, sí, y que nos comunican que se han suscrito al canal de YouTube, así sí, que hermoso. Que gracias a Dios va prosperando. Sí, muy bien. Bueno, también tenemos dos vías más, una de comunicación y otra de vista. Sería transmisión en vivo y mensajes instantáneos. www.farocatólico.caster.fm. Van a encontrar ahí ya los programas en el iVoox, para los que pedían que les es más fácil descargar los programas por ahí, ya están puestos. Y que bueno, ya después veremos si ya podemos trabajar con respecto a la publicidad, ya tenemos los votos. Muy bien. Así que bueno, y le quedaría de revisar el canal de YouTube. En la barra de búsqueda ya uno puede poner en la Escuela de Nuestra Señora, y ya sale nuestro canal para
poder revisar los programas anteriores. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar este primer bloque con el secreto de María, para ver cómo nos recomienda San Luis María Griñón de Montfort el medio más adecuado, más corto y más seguro para lograr esta transformación del alma en la santidad misma de Dios. La santificación completa, ¿no? Claro, lo que nos había dicho la semana pasada es como la voluntad del Señor es que nosotros adquiramos la santidad divina, no cualquiera santidad. Si la santidad divina, nuestra alma tiene que tomar la forma de Dios, la forma del Hijo de Dios concretamente. Entonces, nos dice hoy San Luis María, estamos en el secreto de María en la página 28. Sí. ¿Qué nos dice? Nos dice: ¿y tu alma, cómo lo conseguirás? ¿Qué medios vas a escoger para levantarte a la perfección a que Dios te llama? Los medios de salvación y santificación son de todos conocidos. Señalados están en el Evangelio, explicados por los maestros de la vida espiritual, practicados por los santos. Todo el que quiera salvarse y llegar a ser perfecto necesita humildad de corazón, oración continua, mortificación universal, abandono en la divina providencia y conformidad con la voluntad de Dios. Nada menos que esto, pequeña cosa. Pero yo rescataría el tema de la mortificación universal y abandono en la conformidad con la voluntad de Dios. La base. Claro, porque ¿por qué esto de la mortificación universal y luego el abandono a la voluntad de Dios? Hay dos citas que se corresponden con el Santo Evangelio, que justamente nos dicen esto. Así es, o sea, bueno, la cita sería Romanos 7, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Uh-huh. Romanos capítulo 7. Ahora hemos sido librados de la ley de muerte, en la cual estábamos retenidos, para que sirvamos, o sea, a Dios, en novedad de espíritu y no en la vetustez de la letra, o sea, de la ley. Claro, es decir, el Señor, el fruto de la pasión del Señor, de todo lo que vamos a revivir en esta Semana Santa, es la entrega, el don del Espíritu Santo, que nos da la nueva vida. Pero esa nueva vida requiere que muramos a la anterior. Si recuerden, el famoso hombre viejo tiene que ir muriendo, si no, no hay vida nueva. Y dejarnos no hay santidad. Dejarnos santificar por el nuevo Adán a través de la nueva Eva. Exactamente, Nuestra Señora. Y en Romanos 8:14, ¿qué nos decía San Pablo? Porque si viviereis según la carne, moriréis, mas si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Muy bien. Fíjense que es clarísimo esto. Es lo mismo que, por supuesto, que lo que el Señor nos enseñó. Primero hay que morir. Morir a sí mismo. Si viviereis según la carne, moriréis. No tenemos salvación si vivimos según la carne. Así es. Si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es lo que tiene que suceder. Por eso todos los santos van a repetir hasta el cansancio esto de la mortificación universal. Así es, si uno complace los sentidos, o sea, se queda rebajado a nivel de peor que un animal, o sea, la verdad, Dios no permita, ¿no? Pero bueno, sí. O sea, uno tiene que mortificarse en todo lo que uno puede, o sea, para conformarse todo a nuestro Señor. Muy bien. Y juntamente con eso, entonces, algo de capital importancia, el abandono a la voluntad de Dios, la conformidad con la voluntad de Dios. O sea, no podemos nada fuera de la voluntad de Dios. Así es. Si nos ha creado para algo muy puntual, que es nada más ni nada menos que tomar nuestro sitio, el sitio que Dios nos quiere regalar en el coro de los ángeles. No tiene otra razón nuestra existencia. Primer programa. Claro, lo que hemos explicado tan hermoso el año pasado. Primer programa, exactamente. Entonces, fuera de la voluntad de Dios no existe nada. Uh-huh. Y esto tenemos que tenerlo bien presente porque nada de lo que sucede en el mundo, en la iglesia, escapa
a la voluntad de Dios. Nada quedará oculto. Nada, absolutamente nada. Y es nuestro deber conocer esa voluntad del Señor y cumplirla, obedecerla, seguirla. Así es. Justamente por no haber hecho esto, es que está pasando lo que está pasando en la iglesia y en el mundo. El mundo ha caído, o sea, bueno, el mundo, o sea, la jerarquía ha caído en la tibieza, ha caído en el desinterés por la verdad, y abandonando la verdad pasa todo esto, o sea, Exactamente. se repite esa la historia de los judíos y fariseos que abandonaron la verdad para conformarse a su ley de hombre, o sea, Exactamente. abandonaron a Dios. Si no seguimos lo que el Señor nos manda y lo que la iglesia nos ha mandado en nombre del Señor, a través de sus santos pastores, a través de los documentos del magisterio que vamos a ver enseguida, a partir del segundo bloque, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y todo esto sucede como castigo. Es un castigo a nuestra desobediencia. La verdad es esa. Un justo castigo. Justo castigo, exactamente. Por lo tanto, no hay que esperar resoluciones a nivel humano, no hay que esperar otra cosa más que padecer con paciencia esto Sí. que nos toca y prepararnos para recibir al Señor. Y recordando que bueno, o sea, el consuelo que tenemos es que, bueno, siempre el Señor está a nuestro lado y que aunque no haya cabeza visible, o sea, aunque no haya no esté su vicario aquí en la tierra por este tiempo, o sea, hace ya bastante tiempo, Él siempre está, o sea, es la cabeza invisible de su cuerpo místico, ¿no? Exactamente. Nos quedamos con esta idea entonces de la mortificación universal y de la obediencia a la voluntad de Dios, que es lo que nos va a dar el pie para comenzar a desgranar los textos del magisterio en el bloque que viene. Y cerrando este bloque quería decirle el tema de la oración, o sea, uno poner en sus oraciones pidiendo luces al Espíritu Santo de poder comprender plenamente lo que está ocurriendo y bueno, de que Dios nos ofrezca ese fervor por la verdad, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una hermosa pieza de Gregoriano dedicada a Nuestra Señora y enseguida volvemos. Ave rosas del cielo.
Bien, estamos nuevamente después de haber escuchado ese hermoso Ave Mundi Spes María, Ave María, Esperanza del Mundo. Qué cosa más bella. Hemos ido un poquito al cielo para recrearnos, solazarnos y recordar que tenemos que ir allí. Todas nuestras energías tienen que estar puestas allí. Esa es nuestra verdadera patria. Exactamente. Y vos nos querías comentar algo, Nicolás, una buena nueva. Una mala nueva. A ver. Sí, la verdad que sí. Bueno, es con respecto a un jubileo nuevo extraordinario que va a abrir el actual reclamante a la silla de San Pedro. Bueno, con respecto al Año Santo de la Misericordia, parece, ¿no? Mira, todo. Así que bueno, dice, el entre comillas Papa Francisco anunció el viernes 13 de marzo de 2015 en la Basílica de San Pedro la celebración de un Año Santo extraordinario. Esto está tomado, bueno, de ANSA. Ajá. Este jubileo de la Misericordia se iniciará el presente año con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de noviembre de 2016 con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El entre comillas Santo Padre, al inicio del año, exclamó: estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad hoy de misericordia y es importante que los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales. Claro. Adelante. Adelante, adelante. Ahí está. Bueno. Esto es una preparación, ojo, es una preparación para el clima presínodo. Es una nueva jugada de laboratorio, ¿eh? O sea, es algo muy estudiado, tiene todo don bien Jorge calculado. Mario. Sí, no se le escapa nada. Así que con esto va caldeando el ambiente para lo que se va a tratar en el sínodo. Así es. En Octubre Rojo. Del corriente. El Octubre Rojo, Sí, me encantó. Sí, el Octubre Rojo. Y bueno, la noticia sigue con el anuncio que se realizó en el segundo aniversario de la elección del Papa Francisco, durante la homilía de la celebración penitencial con la que el Santo Padre dio inicio a las 24 horas para el Señor, iniciativa propuesta por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, para promover en todo el mundo la apertura extraordinaria de las iglesias y favorecer la celebración del sacramento de la reconciliación. Qué bien, qué ¿Será? piadosos. El tema de este año ha sido tomado de la carta de San Pablo a los Efesios, Dios rico en misericordia. Claro. Y termina con, dice, la apertura del próximo jubileo adquiere un significado especial, ya que tendrá lugar en el 50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Ya volvemos a los programas anteriores, ¿eh? Sí. Ocurrida en 1965. Será por tanto el impulso para que la Iglesia continúe la obra iniciada con el Vaticano II. Claro, a eso vamos. Recordemos que los años santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26. El último fue el jubileo del año 2000. O sea, bueno. Bueno, entre paréntesis porque fue decretado por otro... Antipapa. Sí, falso papa. La costumbre de proclamar años santos extraordinarios se remonta al siglo XVI. Los últimos de ellos, celebrados el siglo pasado, fueron el de 1933. O sea, hasta ahí íbamos bien. Proclamado por su santidad Pío XI con motivo del 19º centenario de la Redención. Y el de 1983, bueno, ya usurpada la sede, proclamado por Juan Pablo II por los 1950 años de la Redención. O sea que ahora don Jorge Mario quiere celebrar los 50 años de Vaticano II con un año santo. Consumando ya la... Claro, es decir, 50 años en que se está difundiendo el error y la herejía, más que el error, la herejía. Sí. De que, y eso va para los tradicionales que puedan estar escuchando, los pseudo tradicionales, ¿no? 50 años de que supuestamente la Iglesia Católica está difundiendo una herejía que puede estar enseñando sistemática e ininterrumpidamente durante varias generaciones y por un tiempo que no se sabe cuándo va a terminar, una doctrina que no tiene nada que ver con la revelación, con lo que consta en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Sí, o sea... Y una doctrina que es opuesta al magisterio de la Iglesia.
Totalmente. Según estas gentes, todos los que no se atreven a hablar con la verdad completa y a decir lo que está pasando en Roma, que está usurpada, esa es la palabra que hay que usar. Todo esto porque no se atreven a aplicar la legislación que los papas anteriores previeron y mandaron aplicar, porque sabían lo que iba a suceder. Sí. Como vamos a ver enseguida, en varios textos del Código de Derecho Canónico verdadero, el de 1917. Codex Iurici Canonici. Claro. Y en documentos papales anteriores. Es decir, estaba todo ya previsto y quedó mandado lo que había que hacer. O sea, recordemos a los oyentes que es el único que hay. Es el único código. El único, o sea... Porque después fue cambiado por gente que ya no podía estar ocupando Sí. la cátedra de Pedro, de ninguna manera. Sí, o sea, son herejes. El hereje no tiene lugar. El hereje está fuera del cuerpo místico de la iglesia. No puede ser cabeza de Cristo, digo. del cuerpo alguien que no es miembro, o sea, no. Exactamente. Entonces, por no denunciar esto, es que está pasando lo que está pasando. Sí. La Iglesia Católica no puede engañarnos. Por lo tanto, no es posible identificar como miembros de la Iglesia Católica a varias generaciones de pseudo-obispos y pseudo-papas que viven en la apostasía, porque no siguen la doctrina verdadera, han apostatado. Muchos de los viejos reclamantes al papado, por ejemplo, Roncalli, Sí. o sea, Juan XXIII y Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, han sido notoriamente sospechados de herejía. O sea, ¿Sí? Y profesan sistemáticamente toda la herejía modernista. condenada por San Pío X. Exactamente. Por lo tanto, estos obispos y papas, entre comillas, lo son en apariencia, nada más. Porque todos ellos adhieren, sin excepción, a un concilio modernista, que es el Vaticano II. Entonces, no, de ninguna manera puede seguir sosteniéndose esta postura de estos que no quieren ver lo que está pasando. Una postura incauta. Y que siguen llamando papas y autoridades a quienes no lo son. Sí. El hereje no tiene lugar en el cuerpo místico, no está, por lo tanto no puede ocupar ningún puesto jerárquico. O sea, hacemos tanto énfasis en esto porque la verdad que es irritante, o sea, ver el grado a que se ha llegado de relajamiento ya, o sea, no de la doctrina, sino del evangelio, o sea, están tirando el evangelio por la borda, o sea. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, lo que nos decía el Código de Derecho Canónico de 1917, Así es. con respecto justamente a quienes ocupan o pueden ocupar cargos jerárquicos. Bien. Por ejemplo, en el canon 151. Bueno, Código de Derecho Canónico, canon 151. Cito: un oficio vacante de derecho pero ilegítimamente ocupado puede ser conferido a otro, haciendo constar la posesión ilegítima. Ya ven que como la iglesia ya sabía que puede estar ilegítimamente ocupado. ¿Y por qué ilegítimamente ocupado? Vamos al canon 153, número 3. Canon 153, parágrafo 3. Si el promovido no posee las cualidades requeridas, la atribución es nula. Hay condiciones en la iglesia para formar parte de ella y para ser promovido. Sí. Sí. Hay condiciones clarísimas. La primera, ¿qué es? Tener la fe católica. Sí. Quien carece de la fe católica, Se o sea, puede. primero tiene que retractarse y... Obviamente. Sí. Y puede darse el caso, como ya lo hubo en la iglesia, en la historia, de que se vio que no tenía la fe católica clarísimamente una vez que estaba ocupando el cargo. Y fue depuesto. Por supuesto. A veces se tarda mucho, pero el asunto es que se vea esto. Sí. Y fíjense que como dice el canon 153, si el promovido no posee las cualidades requeridas, la atribución es nula. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Tiene que hacerle el juicio, las admoniciones, lo que sea, y retirarlo del cargo si no si no recupera, si no vuelves a la fe Si no, católica. Sí. O sea, recordemos que lo que depone al Papa, o sea, pero cuando verdaderamente es Papa, es la herejía, o sea... Se pierde toda jurisdicción. ¿Sí? Porque esto está en el canon 188, Sí. número 4. ¿Qué decía? Canon 188, número 4. En virtud de la renuncia tácita admitida ipso iure, son vacantes
ipso facto. Es Y decir, sin ninguna declaración. claro, ipso facto quiere decir en el acto mismo, Claro. en el momento. O sea, esto es respecto a la apostasía pública de la fe católica. Claro, es decir, alguien que por ejemplo, Ratzinger mismo, Sí. o más, vamos ¿cómo se llama? Juan Pablo II, cuando reunió en Asís a todas las religiones y las hizo rezar El a todas Congreso juntas. Ecuménico, ¿no? Eso es una apostasía de la fe Pública, católica. Pública, o sea, tuvo múltiples actos de apostasía, o sea, ya cuando intentó, o sea, celebró la misa nueva en el templo de Buda, o sea, con el ídolo al lado, o sea, Ya no más eso. Después, ¿quién vino? Ratzinger. Ratzinger prendiendo las velitas en la sinagoga de Colonia. Bueno. Y en la otra sinagoga, Bueno, y en la Hanukkah. Igual, bueno, y por supuesto Bergoglio acá, El que rabino. no se ha perdido una, y hasta ha conducido ceremonias de Rosh Hashanah. Ha conducido, ha predicado él. además de eso, o sea, ha hecho, o sea, acá en Buenos Aires, ya después colgaremos el video, el link, Sí. de que, o sea, hizo como una reunión con un pai umbanda, Ujú. después ministros de sectas, y o sea, el pai umbanda, o sea, ahí metido como para tener protagonismo, porque si no lo sacan a patadas, o sea, porque Esto entonces había motivo más que suficiente para que fueran depuestos. más que apostasía ya es adoración pública al demonio, o sea, no. Nosotros los fieles, la iglesia nos mandó qué es lo que tenemos que hacer frente a esto. Cuando los que tienen cargo no obran, no ponen los medios que tienen que poner, los fieles tenemos obligación de hacer ¿qué? La Grey- Canon 1324. La Grey tiene que huir de las herejías, o sea, es lo que nos dice el canon, ¿no? O sea, canon 1324, no es suficiente evitar la perversidad herética. Hay que huir también con diligencia de los errores que se le aproximen en mayor o menor grado. De los errores, huir de los errores que se aproximen a la herejía. Imagínense frente a actos apóstatas directamente, ¿no? Es por ello que todos deben observar también las constituciones y los decretos por los cuales las malas opiniones de este género son proscriptas y prohibidas por la Santa Sede. O sea, tenemos obligación grave los fieles de adherir absolutamente a todo lo que la Santa Sede ha dicho. O sea, siempre la iglesia y, o sea, sus pastores, legítimos pastores, han exhortado a la Grey a nunca dejar entibiar la fe, o sea, siempre fomentando ese fervor por la verdad, ¿no? Entonces, evitar la perversidad herética, es decir, ya al que se manifiesta hereje, apartarnos absolutamente de él. Pero además, evitar a los que se aproximen en mayor o menor grado a la herejía. No se puede uno poner en manos de una supuesta autoridad que está destilando errores. Hablando de esto, de las herejías, hay un documento muy bueno, o sea, tengo que también leerlo más en profundidad. Alejate del hereje se llama, de Monseñor Andrés Morelo. Sí. O sea, muy provechoso es, o sea. Bueno, ahí está. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer los fieles mientras los que tienen cargo no hacen nada. Sí. ¿No? O sea, A nosotros nos corresponde esto, apartarnos del hereje y de aquel que tiene errores que se aproximan en mayor o menor grado a la herejía. somos la iglesia militante. Exactamente. Y nosotros nos debemos al Señor. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. A Él hay que obedecer. Tal cual. Fijémonos lo que decía el canon 1325 con respecto justamente a los fieles. Vamos al número 2 directamente. Número 2. Sí. Canon 1325, número 2. Sí. Toda persona que, después de recibir el bautismo y conservando el nombre de cristiano, niega obstinadamente cualquiera de las verdades de la fe divina y católica que deben ser creídas o duda de ellas, es herético. Si se aparta totalmente de la fe cristiana, es apóstata. Y si rehúsa someterse al soberano pontífice y permanecer en comunión con los miembros de la iglesia que le están sometidos, es cismático. Exactamente. Y por eso, en el canon 2314, número 1, nos decía qué es lo que pasa con los apóstatas, heréticos o cismáticos. Tal en la cual. iglesia. Antes de leer el canon quería aclarar que, o sea, el tema de cismático, o sea, es cuando uno desobedece al verdadero soberano pontífice, Por ¿no? supuesto. O sea, porque algunos de los argumentos en contra de los que no reconocemos a estas pseudo autoridades que están ahí Sí, en o Roma. sea,
No es que estamos desobedeciendo al soberano pontífice, o sea, porque no es soberano pontífice quien envenena las ovejas, o sea, Exactamente. o sea, no tiene autoridad. Bueno, entonces, el canon 2314, el número 1, ¿qué decía? Bien, canon 2314. Número 1. Todos los apóstatas de la fe cristiana, los heréticos o cismáticos, y cada uno de ellos, 1. Incurren en excomunión por el hecho mismo, o sea, ipso facto. E inmediatamente, por el hecho mismo de proclamar abiertamente estas apostasías, herejías, lo que sea, están excomulgados. Antes de la declaración. Antes ¿Sí? de cualquier declaración, digamos, judicial, lo que sea. ¿Sí? No, antes, ya están afuera. Número 2. Si después de haber sido advertidos no se arrepienten, que se los prive de todo beneficio, dignidad, pensión, oficio u otro cargo, si los tuvieran en la iglesia, y que se les declare infames. Después de 2 moniciones, los que son sacerdotes deben ser depuestos. Muy bien, pero fíjense que mientras tanto, mientras no se llega a todo esto, los fieles de todos modos tenemos que apartarnos Del error. Exactamente, y sustraer la obediencia a quienes están manifestando estas actitudes. Sí. Después que se arregle todo el proceso canónico que tiene que producirse. Pero mientras tanto, uno obra obedeciendo a todos los mandatos anteriores de O la sea, Santa sí, Sede. siempre quedando fiel al Señor, ¿no? Exactamente. Y el número 3, el número 3 nos dice, si han dado su nombre a una secta no católica o han adherido públicamente a ella, son infames por el hecho mismo, teniendo cuenta de la prescripción del canon 188, número 4, que los sacerdotes, luego de una monición ineficaz, sean degradados. Muy bien. Y fíjense también al sospechoso de herejía, que proveía el canon 2315. Bien, canon 2315, al sospechoso de herejía, que después de la monición no quita la causa de la sospecha, que se le prohíban los actos legítimos, si es sacerdote, además, luego de una segunda monición inútil, se le suspenda a divinis. Si en el plazo de 6 meses de haber contraído la pena, el sospechoso de herejía no se enmienda, sea tenido por herético y sea presa de las penas para los heréticos. Muy bien, pero ¿y quién es este sospechoso de herejía? ¿A qué se llama sospecha de herejía? Tenemos en el canon 2316. O sea, es una cosa correlativa, o sea, cómo nos educa el código, ¿no? ¿Qué es la sospecha de herejía? Canon 2316. Es sospechoso de herejía a quien, espontáneamente y a sabiendas, ayude en cualquier modo a la propagación de la herejía o comunique in divinis con los heréticos, contra los que prescribe el canon 1258. O sea, parágrafo número 1. ¿Qué decía? No se permite a los fieles asistir activamente o tomar parte, del modo que sea, en los ritos sagrados no católicos. Número 2. Se puede tolerar la presencia pasiva o material por obligación de honor o deber de cortesía. Fíjese entonces, el sospechoso de herejía es quien espontáneamente y a sabiendas colabora en la propagación de la herejía. O sea, bueno, O comunique in divinis. tal cual. Ahora, si evaluamos a los supuestos reclamantes, o sea, antes de que fueran reclamantes, todos, públicamente, primero, sospechados de herejía, Sí. y luego apostataron formalmente de la fe católica. Exacto. O sea, por Y, lo tanto, todos tuvieron la comunicación in divinis. Comunicación in sacri, Tal que cual. es hacer rezar o tomar parte en los cultos. en un rito. o sea, Invitar a otros, a los no católicos, a tomar parte en ritos es propios. invitarlos a apostatar. No se puede hacer O eso. sea, ¿Mm? tal cual. No se puede hacer eso. O también, en el canon 2317, ¿qué se Canon nos decía? 2317, los Sí. que enseñan obstinadamente en público o en privado una doctrina condenada por la sede apostólica o por un concilio general, pero no como formalmente herética, deben ser alejados del ministerio de la predicación y de las confesiones, y de toda función de enseñanza, sin excluir otras penas susceptibles de aplicarse por sentencia de condenación o juzgadas necesarias por el ordinario. Ujú. Después de la monición,
para reparar el escándalo. Fíjense, los que enseñan obstinadamente en público o en privado doctrinas condenadas por la sede apostólica o concilio general, pero no como formalmente herética. Es decir, ya el que está dando la puerta abierta a los errores. Un teléfono acá para una llamadita para Don Ratzinger, ¿no? Pero claro, para todos, sí, para todos. Porque fíjense que Roncalli había sido apartado, o sea, Juan 23, fue apartado de la enseñanza justamente por eso, por difundir las ideas del modernismo. Es decir, esta persona no tenía modo, si se hubiera aplicado la ley, no había modo de que llegara al papado. Tal cual. Porque había sido retirado antes. O sea, una noticia que había leído de él, o sea que había compuesto un credo masónico, o sea, con ideales masónicos, o sea. Es decir, ven como ya nomás en este Código de Derecho Canónico del año 1917 están todas las herramientas para haber puesto fin a al desastre que está ocurriendo desde el Vaticano Bien plasmado, II. por eso, o sea, estas serpientes han, pues la verdad, o sea, disculpen la palabra, pero son serpientes porque han, en cuanto llegaron al poder han cambiado, o sea, que invirtieron el Código de Derecho Canónico, o sea, lo destruyeron. Completamente. Y recordemos lo que habíamos visto en el programa pasado, esa osada intervención del obispo Bonomelli, nada menos que a San Pío X, en donde le reclamaba la dureza, tenía, entre paréntesis, claro. ¿Sí? Y cómo eso fue motivo para que San Pío X volviera a condenar con mayor severidad todavía la herejía modernista y aclarar que lo único que estaba queriendo hacer, para lo cual esperaba la ayuda consciente de todo el episcopado, que no la tuvo, era que no atropellaron a la jerarquía ni a la doctrina, o sea, pues se lo llevaban por delante. Exactamente, estaba frenando como podía todo el influjo modernista, la infección modernista que lamentablemente ya estaba. Qué bueno, ¿no? Ya después... Ya estaba y explotó después, sobre todo después del Vaticano. Claro, Segundo. Exactamente. Entonces, volvemos al punto que decíamos el programa pasado, la indolencia de sacerdotes y de obispos que tenían que haber tomado en serio las enseñanzas de los papas verdaderos y los medios legislativos que tenían, el Código de Derecho Canónico, no lo tomaron en serio, lo dejaron ahí, no supieron qué hacer, está bien, es disculpable como primera reacción, pero después ya no. O sea, acá vamos a leer a continuación lo que es la verdadera obediencia, o sea, la legítima obediencia, o sea, son los delitos contra la autoridad. No, espera, vamos a dejarlo eso, vamos a ir directamente bien. a lo que los papas habían decretado ex cátedra, directamente con respecto a lo que fue después promulgado en el Vaticano II, esa herejía terrible de la salvación universal o que el Espíritu Santo actúa de modo indiscriminado fuera de la Iglesia Católica. Eso o sea, un ejemplo de esto lo dijo, o sea, con otras palabras, pero Juan Pablo II dijo que el Espíritu Santo era el responsable de la santificación en la fuera la de secta. La o sea, no... Exactamente. Sobre esto, o sea, lo traemos a colación para que vean ustedes también cómo había material de sobra. La enseñanza de la Iglesia está clarísima, sí. De la verdadera Iglesia está clarísima. Y quien hoy la desoye, pero se pone le caen a él las condenas ipso facto, queda excomulgado, se hace hereje, aunque no le dé importancia. El asunto es que está fuera. Los documentos están, o sea, es como citamos lo de nuestro Señor, o sea, el que tenga oídos que oiga. Exactamente. ¿Qué dijeron, por ejemplo? Antes de ir a la pausa vamos a leer acerca del dogma de que fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Qué decretos papales ex cátedra tenemos? Bien. Extra Ecclesia nulla salus. Muy bien. Decretos papales ex cátedra, o sea, ante todo quería hacer esta aclaración. Son decretos desde la cátedra de Pedro, por lo tanto constituyen la enseñanza entregada por Jesucristo a los apóstoles. Tales enseñanzas son inalterables y se clasifican como parte del magisterio solemne, o sea, el magisterio ordinario de la Iglesia Católica. Muy bien. Papa Inocencio III, Cuarto Concilio de Letrán, Constitución Primera, 1215, ex cátedra. Y una sola es la Iglesia Universal de los fieles, fuera de la cual absolutamente nadie se salva. Y en ella el mismo sacerdote es sacrificio, Jesucristo. Muy bien. Vamos a otro. Papa Bonifacio VIII, Unam Sanctam. Unam Sanctam.
¿De qué año? 18 de noviembre de 1302, ex cátedra. Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia católica, y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos. Y fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados. Ahora bien, someterse al romano pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Esto que lo tenga en cuenta Ratzinger cuando dijo que ya no era viable el tema del sometimiento al soberano pontífice dentro de las iglesias ortodoxas. O sea, entonces ya no es viable esa solución, pero entonces había que desdibujar la imagen del Papa. Todos patriarcas son. Claro. Vamos al Concilio de Vienne, de es. 1312. Papa Clemente V, Concilio de Vienne, decreto número 30, 1311 a 1312, ex cátedra. Puesto que hay tanto para regulares y seglares, para superiores y súbditos, para exentos y no exentos, una iglesia universal, fuera de la cual no hay salvación. Ahí está. Puesto que para todos ellos hay un solo Señor, una fe, un bautismo. Muy bien, y ahora vamos al Concilio de Florencia, el que más claramente y con detalle define esto. Citado no en el programa anterior. Sí, lo vemos de vuelta. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, sesión octava, 22 de noviembre de 1439, ex cátedra. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Fíjense, íntegra e inviolada, toda la fe católica, todo absolutamente. Acá no hay palabras ni adulteradas, ni que nada. Todos nos salvamos, o sea... Y, sí. y en la Cantate Domino del Concilio de Florencia, del mismo Papa, ¿qué nos dice? Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino, 1441, cátedra. La Iglesia, o sea, firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia católica, no solo los paganos, sino también judíos, o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, citando a Mateo 25:41, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación, ya sea los sacramentos, y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Uh-huh. Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse. El ecumenismo de la sangre está condenado acá, ojo. Si no permaneciera en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Muy bien. Fíjense qué claridad, cómo nos dice que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos, herejes y cismáticos, nadie puede hacerse partícipe de la vida eterna. Y vamos a recordar lo que este glorioso Concilio Vaticano II nos pone. Ahora viene la indigestión. Sí, para que esto lo tenemos que hacer para que se den cuenta de la atrocidad que ha sido firmada por Montini y por todo el mundo, todos los que asistieron, y que es hoy todavía sostenida, porque nadie negó esto. Fíjese lo que decía Lumen Gentium número 15 y 16. Decía, hay que contar también la comunión de oraciones y de otros beneficios espirituales, más aún, cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, puesto que también obra en ellos con su virtud santificante, por medio de dones y de gracias, y a algunos de ellos les dio la fortaleza del martirio, hablando de los no católicos. Es decir, lo opuesto, diametralmente opuesto a lo que acabamos de leer, y que fue magníficamente desmenuzado en el Concilio de Florencia. Tal cual, o sea, recordemos que ya para el siglo XV todo esto ya estaba escrito, o sea, no por los papas, no. Y con respecto a los no cristianos, en el número 16 decía, el designio de salvación, dice la Lumen Gentium, el designio de salvación abarca también a aquellos que reconocen al Creador, entre los cuales están, en primer lugar, los musulmanes, que confesando profesar la fe de Abraham, adoran con nosotros
a un solo Dios misericordioso que ha de juzgar a los hombres en el último día. Es mentira. Absolutamente mentira. Es una mentira del diablo porque la verdad que no, o sea, los musulmanes ante todo no adoran, bueno, a lo que adoran, no sé, será un demonio, porque no adoran a Dios uno y trino. Nos van a perseguir, nos va a hacer el viged en cualquier momento, Nicolás. Sí, víctima del ISIS. Bueno, pero es así. Pero fíjense ustedes cómo, absolutamente opuesto, han pisoteado este dogma maravilloso, han blasfemado del Espíritu Santo, han cometido un pecado gravísimo, pecado contra el Espíritu Santo, y que ha sido absolutamente aceptado por todo el mundo, y es sostenido aún por los que dicen ser papas y jerarquías actuales Sí, en o sea, recordemos que es la Iglesia. consumación del modernismo. Esto, Exactamente. Y antes de ir al corte, quiero ver también Unitatis Redintegratio número 3, bien. donde dice exactamente esto, con respecto a estas iglesias no católicas. Dice: entre el conjunto de elementos o bienes con que la misma iglesia se edifica y vive, hay algunos, y aún muchos, y eximios, que pueden existir fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad y los otros dones interiores del Espíritu Santo y elementos visibles, según las condiciones diferentes de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda engendrar realmente la vida de la gracia, y hay que reconocer como aptas para abrir el acceso a la comunión de salvación. O sea, esto es ya... Pisoteo absoluto. Sí, o sea, es la jerarquía arrodillándose ante la secta. O sea, Es la apostasía. Esto es apostasía de la verdad. Releemos Concilio de Florencia, Cantate Domino, es cátedra. Bien, bien. La iglesia predica, profesa que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos, herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Muy bien. Y en cuanto a si tienen sacramentos, se les sirve la vida de piedad, ¿qué es lo que dice? Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciera en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ven que son con todos los papas anteriores, y esto tan claramente que nos dice el Concilio de Florencia, no puede haber dos verdades contradictorias. Dios no es contradictorio. O es verdad esto o es verdad lo otro. No pueden ser dos contrarios, no pueden ser al mismo tiempo verdad. Nuestro Señor es el mismo en el principio cuando... Lo que está condenado sigue estando condenado, no puede descondenarse alegremente. Tal cual. Entonces, luego esto mismo sigue siendo afirmado por otros concilios. El quinto concilio de Letrán, el concilio de Trento nada menos, el Papa Benedicto XIV en 1743, el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I, en la profesión de fe, cuando dice esta verdadera fe católica fuera de la que nadie puede ser salvo, etcétera, etcétera. Es decir, esto estaba absolutamente definido. Sí. No pueden dar vuelta la enseñanza y decir todo lo contrario. Y repito, esto fue firmado, esta apostasía real fue firmada por Montini y por todos los que han participado de ese conciliábulo malvado. Y estatuido en el Espíritu Santo. Y tuvieron el descaro de estatuirlo en el Espíritu Santo y de mandarlo observar a todos los fieles. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que gente que ha tenido el descaro de contrariar dogmas absolutamente sean verdaderos papas? O sea, no puede sostenerse esto de ninguna manera. Recordemos que, o sea, esto dice no, solo pastoral. No, señor, no. Acá había herejía directa. Sí, y mandado a observar. Por supuesto. O sea, no. En el bloque que viene vamos a ver
yo no ya del magisterio solemne de los papas, sino de lo que se llama el magisterio ordinario universal de los mismos papas. Esta vez no he querido traer otros textos, simplemente para que se vean que son los papas los que han dicho. Pero, han hablado en forma solemne y en forma no solemne. Para que nadie venga acá a decir, no, pero eso es un decreto que no es magisterial y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, acá hemos traído todo que es magisterial. Doctrina absolutamente. pura. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Bien. Hemos ido con ese gloria maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor triunfa y la verdad es esplendorosa y la verdad es triunfante. Y se terminó. ¿Qué tanta historia? Entonces que vengan acá estos a seguir queriendo convencer de que son autoridad cuando no son. Sigan nomás, nosotros cantamos el gloria. Pero por supuesto, que vienen acá estos sinvergüenzas. Sobre todo aquellos sacerdotes, no es posible, todavía tienen el descaro de querer tranquilizar a la gente, a los pobres fieles que van y les preguntan, no, ¿qué pasa? No, bueno, esto ha ocurrido otras veces. No, querido, no ha ocurrido nunca. Eso es una apostasía absoluta, universal y descarada completamente. O sea, hay muchos sacerdotes que callan por son esos perros mudos que no callan por el tema de la comodidad, o que no le quiten la parroquia a cargo, que no les quiten el... Exactamente. Así que no, vamos a seguir viendo nosotros magisterio de los papas ahora fuera del carácter solemne. Bien, como hicimos con las declaraciones de hoy, o sea, vamos a aclarar también que el magisterio ordinario universal de los mismos papas, o sea, además de las declaraciones es cátedra, desde la cátedra de Pedro, de los papas, un católico también debe creer lo que enseña la Iglesia Católica como divinamente revelado en su magisterio ordinario y universal, es decir, en la autoridad docente de la Iglesia. Catecismo, ¿no?, de San Pío X. Sí. Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, sesión tercera, capítulo 3, es cátedra. Ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. Muy bien. Sigue entonces citas de lo que otros papas han dicho acerca de este mismo dogma de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Fue repetido esto hasta el cansancio. Tal cual. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Vamos a dar nombres. Papa San Gregorio Magno, citado en Sumo Iugiter, Studio 590-604. Sí, ¿qué más? Papa Inocencio III, Eius Exemplo, 18 de diciembre de 1208. Muy bien, ¿qué Papa más? Clemente VI, Super Quibusdam, 20 de septiembre de 1351. Muy bien. Papa San Pío V, Papa San Pío V. Grande.
Bula excomulgando a la herética reina Isabel de Inglaterra. 25 de febrero de 1570. O sea, ya el linaje maleado viene desde tiempos inmemorables. Y bueno, acá nos vamos a hacer un especial detenimiento con el Papa León XII, Ubi Primum, Sí. número 14, 5 de mayo de 1824. ¿Qué dice? Escuchen bien lo que dice. Cito: es imposible que el Dios verdadero, que es la verdad misma, el mejor, el más sabio proveedor y el premiador de los buenos, apruebe todas las sectas que profesan enseñanzas falsas, que a menudo son inconsistentes y contradictorias entre sí. O sea, Más claro imposible. y otorgue premios eternos a sus miembros. O sea que es imposible que Dios apruebe esto y que otorgue premios eternos O a sea, sus miembros. disculpen la risa, pero o sea, es porque Sí, es exacto. como se siembra el descontento, ¿no? Porque por la fe divina confesamos que un solo Señor, o sea, por la fe divina confesamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso confesamos que no hay salvación fuera de la iglesia. Fíjense, es imposible que el Dios verdadero apruebe todas las sectas que profesan enseñanzas falsas y que otorgue premios eternos a sus miembros. Volvamos al siglo XX, a ver qué decía Unitatis. Unitatis Redintegración. La número 3 decía: entre el conjunto de elementos o bienes con que la misma iglesia se edifica y vive, hay algunos y aún muchos y eximios que pueden existir fuera del recinto visible de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza, la caridad, los dones interiores del Espíritu Santo, según las condiciones diferentes de cada iglesia o comunidad, pueden sin duda engendrar la vida de la gracia. O sea, fíjense que... Son dos tesis opuestas, Dos iglesias. dos cosas opuestas. Sí. Acá nos estaban recordando que es imposible que el Espíritu Santo valide estas otras comunidades y que haya premios eternos, y en Unitatis de Reintegración, en Lumen Gentium, nos dicen todo lo contrario. O sea, si comparamos, o sea, en sencillas palabras, es la iglesia de nuestro Señor, Sí. o Contra la que fue inventada la iglesia en el del Vaticano hombre. II. La iglesia del hombre. Exactamente. Y esto, ¿por qué estamos haciendo pie justamente en este tema del Espíritu Santo? Porque en base a esto se hizo toda la reforma litúrgica, que es lo que vamos a mostrar enseguida. Tal cual. ¿Ah? O sea, vamos a seguir mencionando, por ejemplo, el Papa León XII, Quodo Quineunte, número 8, 24 de mayo de 1824. Seguí adelante. Seguimos con el Papa Gregorio XVI, Sí. Mirari Vos, número Sí. 13. Todos afirman lo mismo, que fuera de la iglesia no hay salvación, no hay validación posible cual. de otros cultos. 15 de agosto de 1832, Papa Gregorio XVI, Sumo Iugiter, Sí. Studio, 27 de mayo de 1832, Papa Pío IX, Ubi Primum, número 10, 1847, Papa Pío IX, Nostis et Noviscum, número 10. Ujú. Ya Sigue. estamos en 1849. Miren cómo vienen insistiendo sobre esto mismo, ¿eh? Y nos detenemos, por ejemplo, citando en viejos programas también, Mm. bien citado el Papa Pío IX, Sílabus de Errores Modernos, Ahí está. 8 de diciembre, o sea, ya para la Inmaculada, ¿no? Sí. De 1864. ¿Qué dice? Proposición número 16. Los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier religión el cambio de la salvación eterna. El camino de la perdón, salvación eterna y alcanzar la eterna salvación. es una proposición condenada. Condenada, sí. ¿Ah? Es decir, se tomó el trabajo, Pío IX, de volver a condenar expresamente esta proposición. Eran errores modernos ya de la época. Claro, Ya estamos que los hombres puedan encontrar en cualquier culto el camino de la salvación eterna está condenado. Y vuelvo a leer Unitatis Redintegración porque me encanta. Sí. Dice: en el conjunto de elementos o bienes con que la misma iglesia se edifica, hay algunos, muchos y eximios fuera del recinto de la iglesia católica. Me están apartando el micrófono porque me estoy poniendo muy eufórica con esto. A leer. Muy bien. Y dice que hay dones del Espíritu Santo, vida de gracia, fe, esperanza, caridad, y que sin duda se puede engendrar la vida de la gracia en los otros cultos. En cualquier comunidad. Sí. O sea, y vamos a dar unas más. O sea, Papa León XIII, Tametsi Futura Propitientibus, 1 de noviembre de 1900, Papa San Pío X, Iucunda Sane. Y vamos a Mortal Unánimo. O sea, Dale. bien. Pío XI. Papa Pío XI, Mortal Unánimos, número 11, 6 de enero de 1928.
Solo la Iglesia Católica es la que conserva el culto verdadero. Ahí está. Él es la fuente de la verdad, la morada de la fe, el templo de Dios. Quien quiera que en él no entre o de él salga, ha perdido la esperanza de vida y de salvación. Es decir, con esto lo que pretendemos es que se den perfecta cuenta de que no puede ser que un papa verdadero haya validado herejías. O sea, también quiero... Y haya mandado que se observe, que se ponga en práctica herejías que dieron pie a la reforma litúrgica. O sea, también quiero hacer hincapié en esta parte para gente que han propuesto que los últimos papas, o sea, como también han citado a Pío XII y también yo creo que incurren un poco en difamación, ¿no? Porque han citado de que fueron tibios frente al modernismo, que fueron propiciadores del modernismo, o que entibiaron la fe, o que facilitaron la entrada de las herejías, ¿no? O sea, hasta el último aliento de los papas fue defendida la doctrina y no se alteró. O sea, no, siempre... Exactamente. Claro. Hicieron todo lo que pudieron. Solo que la inmensa mayoría de los obispos y de los sacerdotes no se lo tomaron en serio. Sí. Ese es todo el problema. La tibieza del episcopado. Exactamente. Empezaron con que eran cuestiones de palabras, expresiones propias de la época, que en realidad no quisieron decir lo que quisieron decir. Sí. Y llegamos a lo que estamos llegando, a lo que hemos llegado. ¿Y qué pasó, a ver, con la reforma litúrgica? Bueno, justamente por haber negado esta verdad de fe, de que fuera de la Iglesia no hay salvación, se propuso el Vaticano II elaborar toda una reforma litúrgica que diera pie justamente a la inclusión. Porque la verdad hay que ser muy inclusivos. Sí. Vieron que está de moda, Nicolás, ser inclusivos. Sí. Hay que ser inclusivos en la vida. Y sí, porque... No se puede. No, todo... no vamos a discriminar a nadie. Toda la reforma litúrgica del Vaticano II es herética. Está en contradicción absoluta con todo lo que la Iglesia había mandado, no solo en cuestiones de la fe, como hemos visto ahora, cuestión de dogma, sino justamente en la aplicación de los dogmas en la liturgia. La liturgia es la fe vivida. La liturgia depende del dogma. A ver qué dijo el Sacrosanto Concilio. Ya nomás, como estaba planteada, se tendrían que haber levantado e ido todo el mundo. Porque decía, en el número 1, de Sacrosantum Concilio, cuando habla de la motivación del concilio, ¿no? Dice, el Sacrosanto Concilio, proponiéndose acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Eso para analizar seriamente, porque la liturgia no está sujeta a cambio. Seguimos endulzando la... Pero, más, ¿qué es lo que cuál fue el objetivo? Promover, dice, estoy leyendo el texto, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso juzga que le corresponde de un modo particular proveer la reforma y el fomento de la liturgia. O sea, fíjense que es una... La intención es clarísima, ¿sí? De borrar todo lo que identificaba a la Iglesia Católica, la liturgia bimilenaria de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no une a quienes se han separado de la Iglesia. Tal cual, o sea, fíjense que, o sea, es el plan, o sea, ideado es todo un plan estructurado. O sea, si uno se pone a analizar, primero atacaron formalmente la doctrina y la fe. Ahora después vino la liturgia, o sea, para tratar de abolir el sacrificio que hizo nuestro Señor en la tierra, entregando su sangre. Y ya después, o sea, ahora en estos tiempos la moral, o sea, está cayendo todo. O sea, son tres pilares fundamentales de la Santa Iglesia que atacaron, o sea, los enemigos, o sea, bien desde adentro. La reforma litúrgica tuvo este objetivo: promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve. Si lo que no servía, había que sacarlo. Fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Tal cual, o sea, he leído, o sea, por ejemplo, de que uno de
de los objetivos que tenía Montini, Pablo VI, era tratar de abolir el sacrificio del Calvario. Bueno, vamos a ver. Entonces, está clarísimo que este objetivo es el que guió la reforma litúrgica. Tal cual. Y que está edificado en base a una herejía. Una sola, digo yo, ¿no? Porque hay varias más, pero la más clarita es esta con respecto al Espíritu Santo, de la validación de los otros cultos, de que hay vida de fe, esperanza, caridad y santidad fuera de el verdadero culto católico. Tal cual, o sea, y volviendo a la que es la reforma litúrgica, tenemos el Sacrosanto Concilio de Trento. A ver, ¿qué nos decía, por ejemplo, con respecto a la misa? Tal cual. Sesión 22, capítulo 4 del canon de la misa. Y siendo conveniente que las cosas santas se manejen santamente, constando de ser este sacrificio el más santo de todos, estableció muchos siglos a la Iglesia Católica para que se ofreciese y recibiese digna y reverentemente el sagrado canon tan limpio de todo error que nada incluye, que no dé a entender en sumo grado cierta santidad y piedad, y levante a Dios los ánimos de los que sacrifican, porque el canon consta de las mismas palabras del Señor y de las tradiciones de los apóstoles, así como también de los piadosos estatutos de los santos pontífices. Fíjense cómo marca esta idea de que el canon que viene de la tradición de los apóstoles está con las palabras del Señor, es que está limpio de todo error y que no hay nada, ni de más ni de menos. O sea, no está inventado en y que es lo justo, lo grandioso para Dios. ¿Y qué dice de las ceremonias y ritos de la misa? Capítulo 5 de las ceremonias y ritos de la misa. Seguimos Trento, ¿eh? Siendo tal la naturaleza de los hombres que no se pueda elevar fácilmente a la meditación de las cosas divinas sin auxilios o medios extrínsecos, nuestra piadosa Madre, la Iglesia, estableció por esta causa ciertos ritos, y es a saber que algunas cosas de la misa se pronuncien en voz baja y otras con voz más elevada. Además de esto se valió de ceremonias como bendiciones místicas, luces, inciensos, ornamentos y otras muchas cosas de este género, por enseñanza y tradición de los apóstoles, con el fin de recomendar por este medio la majestad de tan grande sacrificio y excitar los ánimos de los fieles por estas señales visibles de religión y piedad, a la contemplación de los altísimos misterios que están ocultos en este sacrificio. Muy bien, ¿qué nos está diciendo entonces? Que todas las ceremonias, todo lo que la Iglesia ha puesto en sus ceremonias tienen esta finalidad, que en definitiva que no hay nada de más. No hay nada de más. Y ahora la hermana va a pasar a autor en fidei. Esto fue refrendado por el Papa Pío VI en la bula Autor en Fidei de 1794, miren la fecha, ¿sí? 1794, ex cátedra. Y que dice lo siguiente: la proposición de que se quiten las causas por las que se introdujo el olvido de los principios pertenecientes al orden de la liturgia, y que hay que reducir esta mayor sencillez de ritos, diciéndola en lengua vulgar y profiriéndola en voz alta, como si el actual orden de la liturgia, resumo, fuera algo inventado y que se haya olvidado de los principios. Esta proposición es temeraria, ofensiva a los piadosos oídos, contumeliosa a la Iglesia y que favorece las injurias que profieren los herejes contra ella. O sea, ya es como una visión casi profética de lo que... Exacto, es lo mismo que quisieron hacer en el Vaticano II en la Sacrosanto Concilio. ¿Y qué dice Sacrosanto? Decían en el número 34 y 50, y en el 50 decía lo siguiente. Voy al 34. Dice, cuando habla de la necesidad de reformar los ritos deben resplandecer con una noble sencillez, deben ser claros en su brevedad y eviten las repeticiones inútiles, como si el rito de la Iglesia fuera inútil, fuera repetitivo, o sea, y careciera de sencillez. Y en el número 50 va a decir lo siguiente: revísese el ordinario de la misa, simplifíquense los ritos, conservando su sustancia, suprímanse aquellas cosas que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido con poca utilidad,
restablezcanse en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, Po. algunas cosas que han desaparecido a causa del tiempo, según se estimen convenientes o necesarias. O sea, Dice, esta proposición, lo que ha traído el concilio, estaba ya condenado en Trento y en esta proposición de autor fidei. tal cual, o sea, del sacrificio supremo del Calvario, o sea, que fue, o sea, contiguo a la redención de nuestro linaje, ahora es una cena, o sea, la conmemoración de una cena. Ahora vamos a ir enseguida. Ahora estamos hablando del rito. Tal cual. Los ritos no, el rito de la iglesia no es inútil nunca. Todo lo que tiene todavía, porque en todos aquellos que asistimos a las misas tridentinas lo vemos palpablemente, toda la magnificencia, las bendiciones, las ceremonias, todos los momentos en que el sacerdote se arrodilla, que los fieles nos arrodillamos, Los silencios. O sea, los silencios, todo es magnífico y es lo que muestra y lo que educa al alma en la es todo, o sea, grandeza tan del Señor. reverente que a uno le inspira, o sea, que Es decir, no necesitaba ninguna Agregado. reforma de nada, Tal cual. ninguna sencillez de nada. Esta propuesta estaba condenada en autor fidei. Acuérdense también, o sea, cuando puedan, tengan tiempo de ver la bula Quo Primum Tempore. Bueno, ahora vamos a, con respecto al sacrificio de la misa, en el capítulo 6 de Trento, ¿qué dice? De la misa en que comulga el sacerdote solo. Sí. Quisiera, por cierto, el Sacrosanto Concilio que todos los fieles que asisten a las misas comulgasen en ellas, no solo espiritualmente, sino recibiendo también sacramentalmente la Eucaristía, para que de este modo les resultase fruto más copioso de este santísimo sacrificio. No obstante, aunque no siempre se haga esto, no por eso condena como privadas e ilícitas las misas en que solo el sacerdote comulga sacramentalmente, sino que por el contrario las aprueba y las recomienda, pues aquellas misas se deben también tener con toda verdad por comunes de todos. Parte porque el pueblo comulga espiritualmente en ellas, y parte porque se celebran por un ministro público de la Iglesia, no solo por sí, sino por todos los fieles que son miembros del cuerpo de Cristo. Muy bien. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo acá? O sea, Resumiendo. sí, o sea, tenemos que, o sea, ¿no ibas a pasar a la proposición 28, hermano? Sí, pero primero resumimos esto. ¿Qué dice? Para que los que escuchan no se pierdan. Ajá. Dice que las misas en donde comulga el sacerdote solo, no es que sean imperfectas. Sí. O sea, De ninguna no se manera desaprueban. de ninguna manera se pueden considerar como que les falta algo. Sí. No. Sino que por el contrario las aprueba y las recomienda, pues aquellas misas se deben también tener con toda verdad por comunes de todos. Exactamente. Y esto aparece también en la bula Autor fidei del 1794 del Papa Pío VI, que decía lo siguiente: condenando esta proposición que dice que la participación de la víctima, es decir, la recepción de la Eucaristía, es parte esencial del sacrificio, añade que no se condena como ilícitas aquellas misas en que los circunstantes no comulgan sacramentalmente, porque estos participan, aunque con menos perfección, de la misma víctima recibiéndola espiritualmente. Sí. Por cuanto esta proposición insinúa que falta algo de la esencia del sacrificio, cuando o este se celebra sin que nadie esté presente, o los que asisten a él no participan ni sacramental ni espiritualmente de la víctima divina, entonces dice, esta proposición es falsa, errónea, sospechosa de herejía y que sabe a ella. Por cuanto insinúa que le falta algo al sacrificio de la misa. No le falta nada, absolutamente. Y bueno, a ver qué decía Sacrosantum Concilium. Justamente dice, se recomienda la participación más perfecta en la misa, en la cual consiste que los fieles, después de la comunión del sacerdote, reciban del mismo sacrificio el cuerpo del Señor. O sea, Es decir, si siempre van a ver que hay un ir para atrás. es un contrapunto constante, o sea, no. Exactamente. Toda la reforma litúrgica está contraviniendo lo que la Iglesia ya había enseñado antes. Tal cual.
O sea, bueno, y acá vamos al capítulo 8. Para los que dicen que no entendían la misa o que no entendían el latín o que... O sea, Con respecto al uso de las lenguas vulgar. tal cual. Capítulo 8. No se celebre la misa en lengua vulgar. Explíquense sus misterios al público. Aunque la misa incluya mucha instrucción para el pueblo fiel, sin embargo, no ha parecido conveniente a los padres que se celebre en todas partes en lengua vulgar. Con este motivo manda el Santo Concilio a los pastores y a todos los que tienen cura de almas, que conservando en todas partes el rito antiguo de cada iglesia, aprobado por la Santa Iglesia Romana, madre y maestra de todas las iglesias, con el fin de que las ovejas de Cristo no padezcan hambre, o los párvulos pidan pan, y no haya quien se lo parta, expongan frecuentemente, o por sí, o por otros, algún punto de los que se leen en la misa, en el tiempo en que ésta se celebra, y entre los demás declaren, especialmente en los domingos y días de fiesta, algún misterio de este santísimo sacrificio, o sea, los sermones. O sea, Claro, la explicación de las lecturas, eso por supuesto se podría hacer obviamente en lengua vulgar, pero siempre resguardando el rito. El rito que tiene que ser en la lengua sagrada de la iglesia, que es el latín. Sí. Fíjense lo que nos decía también Autor en Fidei, 1794, Proposición. el número, la proposición número 66, que decía, entendiendo que se debe introducir el uso de la lengua vulgar en las oraciones de la liturgia, esa proposición es falsa, temeraria, perturbativa del orden establecido para la celebración de los misterios y muy expuesta a producir muchos males. La leo de vuelta. La proposición 66, que dice que se debe introducir el uso de la lengua vulgar en las oraciones de la liturgia, está condenada ex cátedra esta proposición como falsa, temeraria, perturbativa del orden establecido para la celebración de los misterios y muy expuesta a producir muchos males. A ver qué dice lo moderno, lo adaptado de... Sacrosanto Concilio nos decía todo lo opuesto. Por ejemplo, en el número 2 dice: siendo sin embargo el uso de la lengua vulgar muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida. Ojo, que después vino una notificación de parte de la sede romana, fue girada a todos los obispos del mundo, a todas las conferencias episcopales, para que directamente se pasara el uso de la lengua vulgar. Esto lo pueden ver en el hermoso libro del padre Luigi Villa, Vaticano II Dietro Front. Está todo el teje y maneje que se hizo después de este texto. Sí, o sea, pues no hay otro teje y No, maneje. exactamente. Después, en el parágrafo 4, dice: la traducción del texto latino a la lengua vernácula que ha de usarse en la liturgia, la lengua vernácula que ha de usarse en la liturgia. Y después, ahí fue cuando se mandó después la comunicación a todas las conferencias episcopales. ¿Y Tiene que la ser. 54? Y la 54 dice, hablando del sacrificio de la misa y de la lengua, dice: en las misas celebradas con asistencia del pueblo puede darse el lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas, en la oración común y, según las circunstancias del lugar, también en las partes que correspondan al pueblo a tenor de la norma del artículo 36 de la Constitución. Es decir, después se mandó Derogó. que fuera todo. Sí. O sea, es como arrojarle agua bendita al demonio si le tiramos esto en la cara. Es decir, vean ustedes cómo en el tema de la reforma litúrgica ya estaba sentadas las bases que no se debían seguir, tanto en Trento como en Autor en Fidei, Tal cual. de 1794. O sea, y ahora vamos a hacer un breve repaso con los anatemas. A ver. Canon 1. Si alguno dijere que no se ofrece a Dios en la misa verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerse no es otra cosa que darnos a Cristo para que lo comamos, sea excomulgado. Canon 3. Anatema sit. Canon 3.
Si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo sacrificio de alabanza y de acción de gracias, o mero recuerdo del sacrificio consumado en la cruz, mas que no es propiciatorio, o que solo aprovecha al que le recibe, y que no se debe ofrecer por los vivos, ni por los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones, ni otras necesidades, sea excomulgado. Muy bien. Sacrosantum Concilio nos decía en el número 47 A ver el y memorial 48. del banquete. Es fabuloso, porque fíjense cómo está mandado que uno se tiene que mostrar que el sacrificio que la misa es no solo sacrificio de alabanza, si acción de gracias o recuerdo del sacrificio, no, es propiciatorio. Aprovecha al que le recibe, o a los vivos, a los difuntos, por los pecados, las penas, satisfacciones, todo esto. O sea, es un culto completo de la tríada a Dios. O sea. Y el Sacrosantum Concilium hablaba de que nuestro Salvador en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con que perpetuara por todos los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz, y se confiara a su esposa la Iglesia el memorial de la muerte y resurrección, y lo define como un sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia, se nos da una prenda de la gloria venidera. Son partes, o sea, tomadas del canon de la misa nueva, o sea. Bien, exactamente. Así que está definiendo esto, el memorial de la muerte y resurrección del Señor, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo. Nada más que eso. Fíjense la posición herética de o sea, que bueno, el que estructuró todo esto fue en el pontificado, bueno, entre comillas de... Y en el número 48 Pablo todavía VI. describe que para la asistencia a este misterio de fe, dice que los cristianos tienen que comprenderlo a través de los ritos y oraciones, para que participen conscientemente de una manera activa y piadosa en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en el banquete del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada. Sí. En fin, es una cena. La cena de Lutero es, porque, o sea, recordemos que la misa nueva fue propuesta por Pablo VI con 5 ministros protestantes, o sea, se llamó a 5 ministros protestantes para confeccionar la misa nueva, o sea, exactamente. Es la cena de Lutero. Entonces, ni una palabra acá a la propiciación por vivos y muertos, no, nada, es toda una cena. Recuerdo de un convite, algo... Exactamente. Entonces, quiero cerrar con con el final magnífico de la bula Autorem Fidei, en donde estaba mandado no tocar todas estas cosas, repitiendo Trento y poniendo en guardia a lo que se venía también, ¿no es cierto? Canon 9. 1794 es esta bula del Papa Pío VI. Sí. ¿Cómo termina? Fíjense la fuerza que tiene. A nadie, pues, sea lícito infringir este escrito de nuestra declaración, condenación, mandato, prohibición e interdicción, ni oponerse a él con temerario atrevimiento. Y si alguno presumiere cometer tal atentado, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados San Pedro y San Pablo, sus apóstoles. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, el día 28 de agosto, año de la Encarnación del Señor, 1794, 20º de nuestro pontificado, Pío VI, por la Divina Providencia, Papa. Es decir, más solemne que esto... Imposible. Imposible. O sea, es muy parecido al cierre de la bula Quo Primum Tempore. Exactamente. ¿Qué están diciendo? Están usando toda la autoridad apostólica y están mandando y están condenando de antemano todo lo que se oponga a lo que ellos acaban de establecer. Sí. Y esto no es un juego. No son palabras, no son estilos de la época. Son mandatos verdaderos a los cuales el Señor se ató. Entonces nadie puede venir a decir después que
ahora es otra cosa, y que ahora establecemos otra cosa, y que edificamos una reforma litúrgica que está edificada sobre herejías. Sí. ¿Ah? Y que todo eso es válido, y que entonces son papas verdaderos y son autoridades verdaderas de la Iglesia los que han hecho eso. No, no es así. Bueno, y... Lo que queremos decir es esto, dando pie ya para el próximo programa, Dios mediante, después de Pascua. Para cerrar, vamos a añadir que a esto hay que, añadir el engaño realizado por ejemplo, Montini y Bugnini, al dejar de lado lo establecido por Pío XII respecto de la entronización del patriarca maronita en las actas de la sede apostólica, o sea, remarcando que se tratara de un obispo, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que vamos a tocar en el programa que viene, Dios mediante, es este tema de hasta dónde se llegó la desobediencia a lo que la Iglesia había mandado, a lo que los papas mandaron solemnemente y en forma no solemne, pero que es magisterio verdadero y que es cátedra. ¿Hasta dónde se llegó esa desobediencia que han llegado a dar vuelta nada menos que la consagración de obispos? O sea, disculpen, pero es como el dicho de acá en nuestro país, de vender gato por liebre, o sea, porque es como, o sea, de un día para el otro se inventó que la consagración se cambiaba por la entronización del patriarca maronita, que, o sea, supuestamente hay que estar estudiando el rito maronita para ver dónde está el veneno. Se hizo una sustitución, se anuló la consagración verdadera de obispos del rito católico, y se engañó con otra cosa, pero eso lo vamos a ver en el próximo programa, Dios mediante. Hoy lo que queríamos mostrar era esto, cómo esta indolencia y esta desobediencia de pastores, tanto de obispos como de sacerdotes, nos ha llevado al estado catastrófico en que estamos. Tal cual, o sea, eso se encuentra en Sacramento in Ordinis, o sea, ya después lo veremos más en detalle. Vamos entonces a dejar un poco en descanso esta semana. Sí. Vamos a dar tiempo a acompañar al Señor en sus dolores, a tratar de que todos ustedes que escuchan vayan a los documentos, confronten lo que acabamos de decir, busquen, el material está, estos documentos que hemos citado, de Autor in Fide, el Concilio de Trento, todo, miren, es fácil, lo pueden hoy bajar por internet tranquilamente, tal cual, porque está todo subido. ¿Sí? Entonces, mientras tenemos este instrumento tecnológico, usémoslo. Es el lado bueno de la... Vayan y confronten, y dense cuenta de la mentira, de la estafa, el fraude que se ha perpetrado, y que todos aquellos que siguen hablando de estos personajes que están en Roma desde hace 50 años, los siguen mostrando como si fueran autoridades válidas, están mintiendo. Lo menos que hay que decir es que están mintiendo. Bien. En resumen, ha sido un programa muy rico en doctrina, y la verdad que se les encargaría a los oyentes de que se nutrieran de todo esto, porque es fundamental. Nos encontramos, Dios mediante, después de Pascua. Los dejamos con todo este material maravilloso y recomendación de que vuelvan a escuchar el segundo y el tercer programa del año pasado, que son los temas más propiamente de Semana Santa. Tal cual. Nos vemos, Dios mediante, después de Pascua. Así que, bueno. Felices Pascuas, Nicolás. Gracias igualmente, hermana, y también para el padre, ¿no? Felices Pascuas, Feliz padre. Padre. Igualmente, felices Pascuas. Gracias. Felices Pascuas para todos los oyentes. Hasta pronto.